Yo les decía que me da muchísimo gusto poder compartir este tramo del programa con Daniel Muñiz. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Carolina. ¿Cómo estás vos? Una miradita tal vez un poco más extendida. Por un lado, la coyuntura, el presupuesto, bueno, todo lo que ha pasado en torno a él esta semana. Y por otro lado, circunstancias económicas que me parece que son y financieras importantes en el mundo también, ¿no? La segunda etapa de la crisis. Así es. La crisis que ya conocimos, ¿no? Que conoció Europa, digamos. Ahora viene la segunda trompada, el segundo round. Pero empecemos por el presupuesto, si te parece bien. Sí. Yo creo que el presupuesto ya estaba desvirtuado por la tasa de inflación. Es decir, cuando el gobierno presenta el presupuesto 2011, lo presenta con el mismo esquema del 2010 y además subestimando, como siempre lo hace en los últimos años. Con un cálculo del 0,8 era de inflación, un poco menos. Sí, una inflación no creíble. Sí. Cuando la inflación el año próximo está calculada en un 25% o más. Hay economistas, léase Ferrerés, por ejemplo, que habla de un 30% para el 2011. Siempre y cuando las paritarias lo permitan. Puede ser más, puede ser un poco menos. Vos decís por la modificación que daría el índice, el aumento de los índices salariales. Subestimar los gastos como los ingresos le permite al gobierno tener, es decir, llegar a esta época del año, como llegó este año, por la mayor recaudación, a tener una cajita de unos 50.000 millones de dólares. Es un volumen de dinero. Es un volumen de dinero muy significativo, dinero del cual casi no rinden cuenta. Ojo, esto significa que les sirve para hacer obra pública o para hacer, digamos, distintas tareas que el Estado dejó pendiente a lo largo del año, ¿o no? Eso no lo sé yo, no lo sabes vos, y no creo que lo sepa nadie más que los operadores. Uno se pregunta a esta altura, ¿no? Y a medida que uno va cumpliendo años, ¿cómo nos cuesta a los argentinos, dentro de un sistema republicano, generar controles lógicos, republicanos, de adjudicación de presupuestos independientes para las provincias con un sistema federal? ¿Sabes qué? Existen controles, existe una Auditoría General de la Nación. Sí. Lo que pasa es que la Auditoría General de la Nación no recibe los informes correspondientes o analiza presupuestos de hace 2, 3, 4 años y 5 también. ¿Y cómo está el mundo, Daniel? El mundo está agitado en una, como habíamos dicho, en una segunda etapa de la gran crisis y le está pegando muchísimo a todos los países del Mediterráneo. Ya no se habla de 136.000 millones de dólares para ese fenómeno que fue Irlanda y que entró en la milonga de la especulación, de la timba inmobiliaria y que entró también en todos los bonos basura que había en el mundo. Fue un fenómeno, Irlanda fue un fenómeno, pasó de país agricultor. ¿Y acercarse un ejemplo como administraba hace no tanto? Sí, increíble, a fabricar chips. Sí. Fue el fenómeno de la década del 90. Sí. Bueno, se cae Irlanda. Pero si no se cae Irlanda, que ojalá acepten, pero ellos tienen mucho miedo de aceptar, se trata de un paquete que la Unión Europea le otorgaría a Irlanda por 200.000 millones de dólares, no 136.000 como se hablaba, sino 136.000 más la diferencia de esas 200.000 para dársela a los bancos, que están muy atados y muy en situación de quebranto por todo este tema de los bonos intoxicados. Bueno, y decía, estamos con Aníbal Ibarra y uno habla, bueno, del presupuesto nacional, pero la ciudad de Buenos Aires, cuando uno habla de su presupuesto también, un presupuesto mucho mayor, diría yo, que algunas provincias. Que no la sé mayoría si no el mayor, que la mayoría el mayor. Tercer presupuesto de la Argentina. Primero viene el nacional, segundo el de la provincia de Buenos Aires, tercero el de la ciudad de Buenos Aires. 25.000 millones de pesos. Muchos recursos, ¿no? Son muchos recursos y el nivel histórico de la ciudad de Buenos Aires es altísimo. ¿Por qué digo nivel histórico? Porque claro, cuando uno habla en pesos se pierde. Ahora, si uno habla en miles de millones de dólares, que puede ser una moneda un poco más constante, digo, medido en miles de millones de dólares, el promedio era 3.000 millones de dólares en la ciudad de Buenos Aires. 3.200, 3.300, fue un poco menos, y hoy es arriba de 5.000 millones de dólares. O sea que, medido en miles de millones de dólares, Macri tiene el presupuesto más alto en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Ahora,
La pregunta sería esta, Aníbal, la primera que a mí se me ocurre, ¿no? Bueno, acabamos de ver circunstancias de bastante violencia, no sé, sí, me parece la mejor definición en el Congreso de la Nación, ¿no? ¿Qué le pasa a la política? ¿Vos notás que esta es la misma agresión que se vive en la calle? ¿Estamos menos tolerantes? Yo creo que siempre la política es reflejo de la sociedad, pero hay que dejar en claro que no se puede saldar ninguna discusión política a las trompadas, venga de donde vengan, porque ¿cómo entonces uno después critica, no sé, a deportistas cuando se agarran a trompadas o cualquier a los chicos persona en el colegio o en un incidente de tránsito? Y la verdad es que no. En política uno aparte está acostumbrado a que digan cosas que a uno no le gusta, y esto de derecha, izquierda, de centro, peronismo, antiperonismo, siempre en los debates parlamentarios se dicen cosas muy duras. Hoy hablamos de política internacional, uno lo ve en los congresos del mundo, que a veces pasa y uno ve esas imágenes. Entonces, la verdad que si uno reacciona a las trompadas, y no me interesan las cosas que dice uno ni otro, digamos, ninguno ¿qué es lo que de lo los provoca? Dos, santo de mi devoción de ninguna manera en cualquier esquema político. Ahora, dicho esto, en un debate político uno le puede decir cosas y responde con el micrófono porque uno tiene capacidad, de la forma que sea, no a las trompadas. Entonces me parece como señal no es bueno. ¿¿Cómo ves al país luego de la desaparición de Néstor Kirchner? Y me refiero más que nada a todos los estamentos que hacen a la conducción de un país, no solo a la presidenta. Sí, bueno, creo que hay coincidencia, y en esto de cualquier sector político, que se murió la personalidad política más importante de la Argentina, y no solo en el momento de morir, sino de los últimos 10 años. Entonces... ¿Por qué? A ver, ¿por qué? A mí me encanta escuchar en esto. ¿Por qué te parece que la definición que le cabe es la más importante? Porque Kirchner, desde el arranque, él llega con una debilidad política. Llega con un 22% de los votos, porque Menem no le da la segunda vuelta. No. Él llega segundo, y de segundo con 22% de los votos, no con 40, con 22 llega presidente. Algunos escribieron que era el representante de un gobierno provisional, porque con esa debilidad política, viniendo la crisis 2001-2002, iba a ser un gobierno de poco tiempo, y después venía el verdadero gobierno. Otros que era Chirolita de Duhalde. Y Kirchner, con el ejercicio del poder, no solo perdió esa debilidad, tejiendo y poniendo... Haciendo política. Digamos... generando decisiones que motivaban conflictos. A ver, cuando él pone sobre el eje a la Corte Suprema de mayoría automática menemista y que la va a cambiar, etcétera, cuando pone los derechos humanos en la agenda y toma decisiones armaba políticas. Agenda él. Claro, imponía, y la agenda generaba divisiones, pero digamos, ponía la política adelante. Entonces, de esa debilidad a plantear conflictos y ganarlos, construyó un poder político importante, a tal punto que, bueno, después Cristina Fernández en su nombre gana en primera vuelta. O sea, ¿en su nombre o en el de ella? A ver, ella gana por legitimidad. Fue una preguntita medio... No, está muy bien, está muy bien. Pero él traslada todo lo que había construido políticamente en cabeza de ella. Y ella, que tiene su pensamiento propio, su historia política propia, su capacidad propia, digamos, no es como alguien escribió, nadie imaginó que iba a ser una Isabelita o lo que fuera, no, es Cristina Fernández, pero vino con ese impulso que le había dado el gobierno de Kirchner, y con eso gana en primera vuelta. Entonces, y todos sabían que no se iba a ir a dar charlas por el mundo, que era... A poner un café literario. Un café literario estaba en el esquema de decisión. Sí. Entonces, a ver, con lo que digo, no engañaron a nadie. Alguien se pensaba que él se iba a retirar. No. Entonces, formó parte de ese poder en esos últimos 10 años, habiendo confrontado con el dualdismo que le había dado la derecha para que llegara al gobierno. Llegó con esa debilidad política, la transformó en fortaleza y planteó conflictos, digo, desde la política. A ver,
en una Argentina acostumbrados a que todos al Fondo Monetario le rendían pleitesías, le dijo las peores cosas al Fondo Monetario. En un país acostumbrado a que no había que complicarse mucho con las Fuerzas Armadas, las puso en las bigotas y les recuperó la ESMA como espacio de la memoria, acto en el cual yo participé como jefe de gobierno, la verdad que uno de los momentos así emotiva y políticamente más importantes. Confrontó con grupos mediáticos como Clarín, con lo cual en la política decían no hay que meterse, y se metía a la pelea. Entonces todo eso lo hizo hacer, me parece a mí, la personalidad política más importante, y por lo tanto generó inmediatamente una ausencia. Ahora, sin Kirchner, ¿te parece que digamos lo que él construyó, no sé cómo llamarlos, los líderes en cada uno de los puestos que quedaron, incluyendo obviamente en primer lugar, ¿no?, a Cristina Fernández como presidente, pueden dar continuidad a ese proyecto? A ver, yo creo que el peronismo tiene una sensibilidad respecto del poder, ¿no?